Ministro de Agricultura, al ingeniero Leonardo Escobar Bravo. Vamos a analizar, como lo mencionábamos, sobre la situación del maíz en el Ecuador. En la última entrevista que mantuvimos con el ingeniero, él destacaba sobre el trabajo y cómo el gobierno nacional tiene que realizar acciones que beneficien al sector agrícola, y esto fue el 24 de julio. Él ya lo anunciaba previamente y ahora que estamos en septiembre ya hablamos de una escasez de maíz. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. En estudio me acompaña Roberto Reyes y quien le habla Tangi Zambrano, ingeniero. Un gusto saludarle. Ingeniero, buenos días. No tiene prendido el... Ay, mala. ¿Nos escucha, ingeniero? Buenos días. Ahora los escucho. Ahora sí. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manabí. Muy buenos días a ustedes, a Radio Visión. Muchas gracias, Manabí, tierra hospitalaria, tierra agrícola, tierra ganadera, tierra de uno de los mejores cacao del mundo y de tantos productos agropecuarios. Y en estos momentos duros y difíciles de que vive Quito, y no nos olvidemos tampoco de Quilanga, en Loja, de los incendios, es preocupante. Es el llamar a la unidad a todos los ecuatorianos. Ingeniero, la situación que está pasando el Ecuador es crítica en todos los sentidos, en temas de seguridad actualmente con los incendios forestales, pero genera mucha preocupación y alarma sobre la escasez de maíz, donde se están diciendo de que a nivel nacional no se abastece la cantidad de maíz que existe en el país. ¿Esto es real? ¿Esto es cierto? ¿Cuál es la situación actual sobre el sector maicero? Bueno, cuando pasé mis años mozos en la Universidad de Babahoyo, 2 años, luego a Palmira, Colombia, y culminé en la Politécnica de Valencia, España, y en Mannheim, Alemania, y Bolonia, Italia, me enseñaron a hablar con cifras agropecuarias, no con hablar con especulación. Primero debemos dejar sentado, no hay un censo agropecuario del año 2000, no hay una agenda agropecuaria desde el año 2004, que la presentó el ingeniero Ricardo Estrada, presidente del CORPEI. Hay cifras del Banco Central, del propio Ministerio de Agricultura, de ciertas instituciones afines, y hablemos sobre esas. La demanda que la industria lo determina es 1.400.000 toneladas. Según el documento que circuló anoche, que después de esta entrevista se lo envío porque considero que seguirán entrevistando a personas entendidas en maíz, la producción ecuatoriana llega, lo ponen hasta con cifras casi exactas, 1.245.176 toneladas. Este dice que hace falta una cosecha de 44.954 toneladas. Hay un déficit de 154.824 toneladas. Tienen, el día de anoche, el señor ministro autorizó la importación doble, una de 95.000 toneladas inmediatamente, que tendrá que llegar en 30, 40 días. La otra que será a inicios de enero. Esa importación corresponde al año 2025. O sea, afecta al precio nacional. Pero busquemos soluciones. Mi ánimo no es criticar al señor ministro, no, al correcto. Es brindar experiencia. Cuando fui ministro de Estado, el 2004, el 2005, hubo el mismo problema. Siempre ha habido este problema. ¿Cómo se soluciona? Dándole garantías al productor. ¿Cómo se le da garantía? El ministro actual dice que confía en la buena voluntad de los industriales, que le va a pagar el precio mínimo de sustentación, el PSP, que es $16.50 el quintal. Pues hágalo, pídale a los industriales que emitan una garantía bancaria irrevocable a favor del Ministerio de Agricultura. Eso se hizo en el año 2004 y lo dio un banco privado. Y lo tengo que decir porque tengo los documentos. El Banco El Pichincha. El 2005 lo hizo 3 bancos privados. Eso cuesta, sí, cuesta 0.5% del valor total. ¿Qué se hizo? Una parte pagó el Ministerio de Agricultura, otra parte pagaron los industriales. De esta manera quedaban
cubiertos los productores. Es que aquí lo que se habla es que hay acaparación del producto del maíz por parte de los especuladores. Los industriales no quisieron comprar en su momento para que baje el precio. En vez de bajar el precio, resulta que el mundo está pasando. Mire usted, y yo soy un hombre optimista, créame, la vida es bella, soy optimista, tengo hijos, nietos. La Apocalipsis habla de 4 puntos. 1, la peste, tuvimos la peste mundial, el COVID. El otro jinete del Apocalipsis es la guerra. En Ecuador se ha declarado la guerra interna. Y esto de los incendios también es parte de la guerra. De esos ecuatorianos medios terroristas que quieren sembrar el caos. Tercero, la parte de la peste. Aparte del fuego, aparte del guerra, es el fuego. El fuego que se ha prendido en Quito, en Guápulo, en Bellavista, en Quilanga, en Loja, y cuarto es la muerte. O sea, cuidado, Ecuador vive una crisis de las más tremendas, además por la sequía de los 60 años. Entonces, hay que buscar soluciones. Y soluciones en agricultura sí hay. Es la mayor fuente de empleo en el país, 2.800.000 personas. ¿Cómo usted mejora? A mí me llamaron para conversar partes interesadas del gobierno y le dije, escoja los 5 productos nacionales, entre esos uno que tiene ustedes, el cacao. El cacao tiene 629.000 hectáreas. Si usted mejora la poda en el 10%, en 629.000 hectáreas, usted mejora esas 62.900 hectáreas, subiendo de 4 quintales por hectárea a 6 quintales. En el caso del maíz, el maíz tiene 300.000 hectáreas, 400.000 hectáreas. Si nosotros mejoramos la producción en el 10%, en 50.000 hectáreas, usted ha cubierto el déficit. Para eso, el Estado no tiene que regalar solamente aquí. Tiene que convocar a la academia, a los prefectos. Los prefectos tienen competencias agropecuarias para salir a hacer una especie, no la conscripción rural, sino el servicio a la comunidad, para que los estudiantes aprendan en territorio a resolver problemas agrícolas. La planta es como el ser humano, le da síntomas, tiene tos, tiene estornudo, tiene que buscar el médico, tiene problemas de dolores de los huesos, tiene que buscar el médico. La planta lo mismo, los ingenieros agrónomos, los estudiantes tienen que salir. Manabí es una de las más afectadas con esta decisión y yo felicito a los dirigentes manabitas. Los dirigentes manabitas se opusieron rotundamente en la sesión del Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un levantamiento del mapeo maicero del Ecuador, no solo de Manabí. Y ustedes, me permito sugerir en voz alta, si lo han hecho en buena hora, tienen una comuna, la comuna de Barquero. Celebró hace poco, hace un mes, el Congreso Nacional del Maíz en Barquero, comuna Barquero, en Cantón Chone, provincia de Manabí. Fue un ejemplo para el Ecuador. Ingeniero, lo que usted menciona, bueno, nos amplía un poco el panorama de lo que estamos viviendo y para muchos es sorprendente porque no nos esperábamos que esto ocurra en nuestro país. Entendemos que el tema de la sequía afecta, pero como el maíz es un proceso de cultivo corto, no pensábamos que iba a afectar. Ahora, ¿qué significa esta importación de más de 154 toneladas para los ecuatorianos? A ver, la primera importación, la aprobada, 95.000 toneladas. 95.000 toneladas le significa a usted por 20 quintales, le significa cerca de 2 millones de quintales importados. Le significa a usted al precio de 16.50, cerca de 38 millones de dólares que dejan recibir los productores. Esos productores no lo reciben. Miren, 2 temas. Uno, es que no los van a tener el maíz, por lo tanto no se justifica. Sí, pero viene la especulación. Al llegar el maíz del exterior, automáticamente entre la cadena alimenticia, entre lo que es el campesino, el productor, y lo que es el industrial, está el intermediario. El intermediario le baja el precio por consigna, por
avaricia. Sí, perdónenme que hablé, pero esta es la realidad. Entonces, ¿qué resulta? Que usted tiene una ciudad del Cantón Durán, 600.000 habitantes, la quinta ciudad del Ecuador, mucho más grande que Manta, mucho más grande que Puerto Viejo, más grande que Cuenca ya, y dado por el censo. ¿De dónde vienen esas 600.000 personas? Del Valle de Puerto Viejo, de Manabí, vienen de Cañar, vienen de Azuay, Abandona. Si ustedes están, y ustedes y nosotros estamos alertos a la migración de los jóvenes al exterior, por el tapón del Darién en Panamá, por la frontera de México, con mayor razón la migración campesina no se la ve porque es interna en el Ecuador, pero los campesinos dejan la tierra. Tal es así que el promedio de edad de los campesinos es de 48 años para arriba. Los jóvenes no se quieren quedar. Y entre 48 años, usted le quita una generación, 25, 23 años, aquí en el Ecuador, en el campo, a los 23 años se es padre, se es papá. O sea, esa generación de 25 años que tiene ahora no se quiere quedar en el campo. Esa es la que expresa de las condiciones antisociales que le brinda el microtráfico, que le brinda el pandillerismo, que le brinda toda esta tragedia dantesca, porque verdaderamente estamos subiendo los pisos de Dante, llegándonos al infierno. Leonardo Escobar Bravo, qué gusto volverlo a saludar y conversar con usted. Roberto Reyes les saluda en los estudios de Radiovisión. Antes de la pregunta, hay interacciones de nuestros oyentes a través de la página de Facebook. Giovanni Alexander Espinales Castro dice: excelente sintonía desde Richmond y Estados Unidos, Radiovisión Fe de Manta. Dice: ingeniero Leonardo Escobar Bravo, personaje sobresaliente en la realidad, que vive el sector agropecuario de nuestro país, un luchador por buscar viabilidad a las necesidades del mayor sector productivo que es el agro. Vea, desde Estados Unidos, entonces están pendientes justamente de esta entrevista. Yo me quiero allí estaban apuntando, ¿no?, sobre el apocalipsis. Dice 4 eventos. Usted manifestó la pesca, la guerra, el fuego. Y el cuarto evento, ingeniero, buenos días de nuevo. El final del apocalipsis, la muerte. Así de triste, perdónenme. Nosotros tuvimos el COVID mundial, no nosotros, todos, el COVID. El fuego es el otro elemento del apocalipsis. La guerra. Ahí en Ecuador es declarado un estado de guerra interno. 3. El cuarto, la muerte. Esperamos que mueran en incendios ecuatorianos. Esperamos que hayan desplazados de campesinos a las ciudades. Esperamos que se vayan a la frontera del Darién y mueran en el Darién. Esperamos que pasen a México y mueran desplazados. Un saludo cordial al ingeniero Giovanni Espinales. Y si él está en Richmond creo que es Virginia, lo invito, y permítame usted también invitarlo a usted, a nombre del ingeniero Pablo Pinargote. El día viernes en Manta es el de la 18ª Taza Dorada de Café, donde van a participar más de 50 cafetaleros de especialidades y selección. Entonces, los que califiquen en Manta el día viernes en el Hotel Oro Verde, en la cual yo también estoy invitado y estaré presente en Manta, ellos irán a Estados Unidos. No le cuesta un dinero al Estado ecuatoriano, ninguno. Lo organizan los emigrantes ecuatorianos en Nueva York y en New Jersey, con la organización no económica United Project Global, que la preside Víctor Di Velo. Va a ser el segundo evento, el año pasado fue, donde que el café ecuatoriano se llega a vender la libra a más de $100. Mire la riqueza ecuatoriana que hay y cómo tenemos los jinetes del apocalipsis cabalgando sobre nosotros. Y soy optimista, la vida es bella. El Papa, la Biblia dice, lo mejor está por venir, pero nos estamos cargando con el COVID que ya pasó, con la guerra interna declarada y el fuego que ya está demostrado que hay gente que lo ha hecho malintencionadamente. Después de eso viene la muerte. Entonces, luchemos. Señor ministro de Agricultura, usted es un hombre capaz, y no se lo digo por cumplido, porque usted estudió en Honduras, porque usted tiene un padre que sabe de agricultura.
tome medidas para no perjudicar a ninguna de las dos partes. El Pepe Mujica, como le llamaban, el Pepe, que acaba de fallecer, él dijo: yo no puedo prescindir de los industriales jamás, pero tengo que ayudar a los campesinos. Él era ingeniero agrónomo. Entonces, hay que llegar a un acuerdo. Manabí es maicero, Manabí es cacautero, Manabí es platanero. Acuérdense que Manabí tiene la capital mundial del plátano. Tenían 70,000 hectáreas de plátano. Hablé con el presidente de los plataneros hace 3 meses, ahora llegan a 48,000, han perdido más de 20 y pico mil. Chone tiene la placa en la Bolsa de Productos de Chicago, puesta en el año 1922, como el mejor cacao del mundo. Estamos hablando más de un siglo. Eso debiera rescatar el país. Hoy que el cacao está en el pleno boom cacautero y nosotros tenemos 629,000 hectáreas de cacao bien repartidas en 195,000 agricultores, 195,000 familias que por 5 estamos hablando 1 millón de personas que tienen que ver con el sistema agropecuario cacautero. Imagínense la maravilla del país que tenemos. Por lo tanto, tenemos que darle fortaleza a lo que es lo nuestro. La agricultura, la ganadería, son la joya de la economía ecuatoriana. Ese es el Ecuador que tenemos, ese es el Ecuador que queremos, ese es el Ecuador que tenemos que hacer producir. Ingeniero, Jimmy López, que es presidente de FOPAE de la Pesca, dice: cuánta verdad, estimado ingeniero. Ingeniero, usted sí señalaba de los campesinos, los agricultores de 48 años. Quiero hacerle esta pregunta en torno a lo que se está viviendo actualmente y más lo que se vivió ayer en horas de la tarde y noche y hoy todavía en la capital de la República, de los incendios forestales que son justamente activados por el ser humano, que están direccionados o no. Y yo recuerdo, y al señalar usted 48 años, tantos campesinos que se hacía antes la quema de las malezas, de preparar el monte, como le llamaban en el campo y le llaman, ¿no? Y se lo hacía no tecnificadamente, sino de acuerdo a los conocimientos ancestrales de quienes justamente saben cómo preparar y cultivar la tierra. Usted lo ha dicho, conocimientos ancestrales, porque antaño no había productos, llámese químicos, y mucho mejor si son orgánicos. Pero hoy en día eso no puede ser, no se puede hacer debido a que los vientos, los cambios climáticos y porque matamos la flora microbiana. El Estado ya tiene penado eso, incluso tiene penado en los maizales, en los arrozales, en todos lados, pero es una costumbre que se sigue haciendo y créanme que me alegro, ha bajado mucho. Los alcaldes se han preocupado. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a reclamar solo al presidente de la República y en el área nuestra solo al ministro de Agricultura. No, aquí tienen que ver mucho los prefectos, los alcaldes. Pues que acaso las alcaldías no reciben los impuestos de las tierras. Yo trabajé 40 años en la hacienda en Balsar. ¿Es que acaso la alcaldía no recibía los impuestos prediales de la tierra de mango que yo producía? Y le quiero dar un detalle que lo tengo aquí a mano, que lo acabo de buscar. Manabí, las toneladas de producción de Manabí de cacao actualmente son 71,754 toneladas. El que mayor tonelaje tiene de producción es Los Ríos, con 97,471 toneladas. Así que imagínense la fortaleza de Manabí en el cacao, la fortaleza de Manabí en el ganado. El ganado, Ecuador tiene 5,500,000 cabezas de ganado. 1,200,000 tenía Manabí, hoy tiene 900,000 cabezas de ganado. Chone es la capital ganadera de la costa ecuatoriana. Se va a celebrar el Congreso Mundial del Cebú en Chone. ¿Por qué no ponderamos? No digo usted, la radio, yo le agradezco a Radiovisión, le agradezco a todos ustedes, a Tania, a todos los que me han llamado. La autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? No solamente el presidente, el ministro, el prefecto, el alcalde, el concejal rural, el jefe parroquial, el teniente político, la academia, la universidad tiene que involucrarse con el desarrollo agropecuario. ¿Por qué? Porque si no se desarrolla,
los jóvenes no tienen interés. ¿Y qué es lo que nos estamos llenando? De informales en la calle. Y más con el sentido crítico que tenemos y estamos viviendo, los ecuatorianos, tal vez habla un hombre con pelo blanco, tenemos que despojarnos de pasiones. Fue un hombre de pasiones, fue un hombre de errores, pero eso nos hace ver también y nos hace crecer. Con la enjundia que tienen los jóvenes, con el talento y talante de la juventud, por favor, saquen este país adelante. Es extremadamente rico. Hemos hablado de las riquezas agropecuarias, no hemos tocado la riqueza pesquera y atunera de Manta, capital mundial del atún. No hemos tocado las riquezas gastronómicas de Manabí, las riquezas turísticas. Por ende, tenemos un país rico. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos pasa? Usted señalaba algo importante, ¿no? Lo del todos activarse, no solamente pedir y pedir, y la culpa del gobierno, la culpa del ministro de Agricultura. ¿Qué hacemos, qué hacen las autoridades seccionales, las autoridades locales? Y ahí mencionó algo importante, el concejal rural, porque ya hace un buen tiempo se elige también un concejal rural, y allí es cuando entonces me despierta la idea, es verdad. Hay un concejal rural, por ejemplo, acá en Manta, en Puerto Viejo, de igual manera, no sé cuántos en los otros cantones más poblados, pero entonces la mirada de estar allí, pero parece que no, solamente el membrete concejal rural y nada más, porque no activa a la zona rural en cada uno de los cantones. De acuerdo, y perdóname, un concejal rural no debe dejar de percibir mínimo $3,000 mensuales de sueldo, más todas las comisiones y viajes que yo me he topado con concejales rurales el año pasado en Valencia de España. Fui a dar una conferencia en la universidad donde yo estudié y me topé con un concejal rural. Y bueno, en buena hora, conocí una concejal rural de Quevedo, la ingeniera Igmar, y que dejó la concejalía y sigue proyectándose y trabajando en el sector agropecuario. O sea, no le echemos la culpa a lo más alto. Primero empecemos por casa. El concejal rural. El concejal rural tiene la obligación de ver por la ruralidad. ¿Qué es la ruralidad? El campo ecuatoriano. Por ende, entrevista al concejal rural. Empecemos una campaña entrevistando a los concejales rurales a ver qué saben de agricultura, qué saben de la ruralidad. Porque no es cuestión de cuestionarlo, es cuestión de involucrarlos a que busque un desarrollo del país. Que nos da y qué tarea muy buena la que nos pone también este ingeniero Leonardo Escobar Bravo. Oiga, estamos en un momento de sequía y va aumentando y sigue generando. Usted con toda su experticia, con su experiencia en el sector agrícola, de las funciones que ha cumplido hasta ministro justamente de los gobiernos, ¿qué hacer? ¿Cuál es el mensaje que podemos escuchar de usted, ingeniero, más que todo para el sector agrícola, para todos quienes que tienen que ver con el campo, porque ya existe una desesperación por esta sequía? Yo he opinado, y hay un foro agropecuario donde lo preside el ingeniero agrónomo Mauro Erazo, también es máster, he opinado que se debe nombrar en el país un consejo científico agropecuario adscrito a la presidencia de la República. Y le doy nombres talentosos, porque cuando uno habla tiene que hablar con certeza y haberse empapado. Tenemos el problema del Raiza 4. El Raiza 4 no solo nos coge al banano, coge al plátano y a las musáceas en general. Nosotros tenemos 180,000 hectáreas de banano y tenemos el plátano unas 120,000. Por lo tanto, tenemos una barbaridad de fuentes de empleo. El doctor Víctor Hugo Quimí estudió en Londres toda su carrera de especialización de masterado y PhD. Es uno de los consultores mundiales. Tenemos al ingeniero Freddy Amores, consultor mundial de cacao. Está permanentemente en Londres, está en Guinea Ecuatorial, está en Zaire, está en todos los países resolviendo problemas. Aquí lo tienen ya como jubilado. Tenemos al doctor Ángel Llerena, PhD, él es de Quevedo, es un hombre candidato a premio Nobel, estuvo sentado en Estocolmo, en Suecia, es profesor de la Católica y de la Universidad de Quevedo. Tenemos al doctor Walter Reyes, vivió 9 años en Japón especializándose en arroz,
maneja el CINAR, Centro de Investigación Arroceros en San Borondón, auspiciado por un alcalde que quiere preocuparse del arroz, aparte de lo de la ciudad. Yo hablo de agricultura, el alcalde Yunes. Tenemos al doctor Fernando Caicedo Ibarra, 19 años profesor de la Universidad de Praga, estuvo allá, se ha venido acá al Ecuador con 60 años. Ese cosa. El doctor David Robles en Macará, científico que estuvo más de 14 años en Francia. Entonces, un consejo agropecuario de no político. Ahí no puede estar Escobar, ahí no puede estar Alfredo Salto, ahí no puede estar Emilio Gallardo, no. De científicos agropecuarios, que el presidente le diga cómo resolvemos el problema agropecuario de 5 o 10 productos ecuatorianos. La canasta de exportación del país son 17 productos. 17 productos exportan 18.000 millones de dólares. Desde el banano 4.000, camarón 8.000, tiene pitahaya 171 millones, brócoli 300 millones, pero aparte de eso, usted tiene la seguridad alimentaria. $1 el desayuno, $1 el almuerzo, $1 la cena, $3 diarios. Por 17 millones ecuatorianos, 51 millones de dólares al día. Por 30 días el mes, 1.530 millones. Por 12 meses, estamos hablando casi 20.000 millones de dólares al año. Más 18.000 de exportación, 38.000 millones. Mucho más de lo que es el presupuesto general del Estado. Entonces, hay que preocuparse de la agricultura. Y si a eso usted le suma los 5.000 millones de los emigrantes, que los emigrantes son producto del abandono del campo, de la juventud, de los hijos de los campesinos. Yo respeto y admiro a la gente pudiente y gente adinerada. Los hijos de ellos no salen al exterior. Quienes salen son los que necesitan salir por necesidad. Cuando yo vendí mis tierras en Balsar, porque me hice mayor, no las vendí por hobby, las vendí porque necesitaba. El que vende tierras vende porque las necesita. El que sale del país es porque está angustiado. El que sale del campo a Puerto Viejo, a Manta, es porque está desesperado. Y luego, pues, coge un bote y son utilizados. O a la inversa, se vienen a los aeropuertos para tratar de llegar por Panamá, por Salvador. Ingeniero, usted pone un punto bastante neurálgico dentro del tema y es la despreocupación quizás o el apoyo que se le puede brindar al sector agrícola. Yo quiero consultarle algo porque no sé si esté equivocada. Además de la sequía, creo que también influye el tema de la escasez de maíz por las oportunidades que los agricultores han visto en otros productos. Estamos hablando, por ejemplo, del cacao, que ha llegado a precios récords y eso ha desviado la atención y se han cambiado de actividad. Han dejado de producir maíz por producir cacao. ¿Esto es correcto o no? A ver, yo le voy a dar la explicación técnica con todo el respeto a usted y el respeto al señor ministro. El señor ministro dijo eso. Dijo, es que han dejado de sembrar maíz para sembrar cacao. Yo he visto la entrevista, se la puedo enviar ahora y como yo hablo con documentos, se la envío. Él dijo eso. No, no es así. Y le explico por qué. El cacao en el mes de enero valía $100 el quintal. Se vinieron 535.000 hectáreas de vino en Costa de Marfil y en la otra república que se me escapa el nombre ahorita se perdieron 200 y pico. Se perdieron 800.000 hectáreas. El cacao se disparó a 300, 400, 500. Está establecido en 360 promedio el quintal de cacao en el Ecuador. Para que se cambien, necesitan plata para crédito. Para que se cambien necesitan el semillero del maíz. El maíz tarda por lo menos entre 4 y 6 meses. Preparar la tierra la prepara simultáneamente. Mientras siembra y pepitea, el pepiteo lo tiene usted en los 3 años. O sea, recién van a cosechar dentro de 3 años. O sea, esa explicación está mal dada. Eso no es técnica. Eso es sacarse un as de la manga. Entonces, no se puede hablar así. Hay que conocer el campo, hay que conocer la etapa de producción. Mire, le voy a enviar un video de uno de los técnicos famosos de su tierra, de Manabí, el ingeniero agrónomo Melquiades Mejía. Empezó como betunero en su temprana edad. Luego estudió ingeniería en Puerto Viejo. Luego ha sido técnico de algunos cacauteros de la zona de Manabí. Hoy es
técnico de las compañías europeas. Acaba de grabar un video Alemania con él, no para el Ecuador, en el Ecuador no es visto. Yo lo tengo, se lo voy a enviar. Y si no se lo envío, envíeme por favor, ingeniero, cumpla con su palabra, envíenos lo que prometió. Un video tan hermoso que exhiben en Europa sobre el cacao manabita y amazónico. Acuérdese que Ecuador acaba de ser declarado la cuna, por el método del carbono 14, la cuna del cacao hace 5.500 años. Y los maiceros manabita, el Valle de Puerto Viejo de arroz, el ganado. Me quiero concertar más que nada Manabí. Es netamente agropecuario, netamente pesquera. Por lo tanto, volver la mirada al campo es imprescindible, no para el presidente de la República. Presidente de la República, ministro, prefecto, alcalde y concejal rural. Ingeniero, usted... entrevista al concejal rural a ver qué sabe. Sí, esa tarea ya nos dejó y la vamos a cumplir porque nos hace una serie de inquietudes para preguntar realmente qué se está haciendo y en qué ordenanza se está trabajando para el sector agropecuario, que lo hay acá en Manabí, en la zona rural, San Mateo, Santa Maranita, Pacoche, en ese sector tan productivo que no solamente es mar, sino también agrícola, pero hay que saber explotar y hay que saber estar con la mirada permanente a este sector también muy productivo. Señalaba usted uno de las sugerencias, y yo creo que muy bien traído un consejo agropecuario, pero con personas que conozcan de la materia, que estén empapados de cómo tratar de atender de buena manera al sector agrícola y difundir realmente hechos que vayan en beneficio de este, y que no se forme un consejo agropecuario, pero personas que ni siquiera saben de campo. Acá, por ejemplo, decimos siempre, ¿quiénes están en la subsecretaría de pesca? Personas que ni siquiera conocen o viven en el mar y no conocen la idiosincrasia o el tema del mar. Entonces, y nos nombró tantos y cuantos, y sin poner, tan humilde, ingeniero, sin poner su nombre de manifiesto, ¿no? Pero hay tantas y cuantas personas, y usted uno de ellos. ¿Cree que esto sí se puede superar en un momento determinado y que debe de tomarse decisión del gobierno y apoyo de todos quienes están involucrados dentro del sector agropecuario? Totalmente de acuerdo. Yo no le he nombrado otros talentos. El ingeniero Emilio Gallardo, que fue un gran ministro de Agricultura, que hizo el censo agropecuario y hizo los consejos consultivos. No le he nombrado el ingeniero Guillermo Salto, que es un maestro, no, porque hemos hecho política, hemos sido ministros. No queremos que sea un consejo científico donde haya opiniones que llamen tendenciosamente políticas. Sugiero al señor presidente de la República un consejo científico agropecuario de personas que solamente se han dedicado al bienestar y conseguir soluciones a los problemas agropecuarios. El problema del banano y de las musáceas en general y plátano es el Raiza 4. El problema general del cacao es el boom ecuatoriano. El año pasado exportamos 1.300 millones de dólares. Al 30 de junio de este año hemos llegado a 1.725 millones de dólares. Y al 31 de diciembre pasaremos los 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué? La minería, el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto prestó? ¿1.000 millones o 3.000 millones? Solo el cacao este año le va a dar los 3.000 millones que le dio el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se justifica que haya un consejo científico ecuatoriano de la talla de los hombres que le he nombrado y que ellos en cada provincia traten de encontrar las soluciones con los científicos manavitas. Pues que no me diga usted que en las diferentes universidades manavitas no tenemos talento. Y yo recuerdo cuando fui ministro de Agricultura, teníamos como 100 haciendas. Recuerdo que la universidad, hace poco me escribieron que ahí hay 3 edificios altos. No recuerdo el nombre de la universidad. Me ha condecorado 2 veces cuando fui ministro y me condecoró después de 15 años, 20 años, hace poco, después del COVID. En reconocimiento había una hacienda de 100 y pico hectáreas que se la di. Le di otra hacienda a Paján. Un gran ciudadano, Medardo Mora, si me ayuda a recordar. Doctor, ¿Medardo Mora Solórzano? Sí, era el presidente del CONESUB.
Claro, y es rector de la Universidad Laica Luis Alfaro de Maní, y que por él tenemos, yo recuerdo cuando fue congresista, movilizó a mucha gente en Manta y se fue justamente a Quito para aprobar, porque antes estaba la Universidad Laica Luis Alfaro, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Extensión Manta, y luego se creó la Universidad Laica Luis Alfaro de Manaví, y que incluso fue presidente del Consejo de Manta. Y él fue presidente del Consejo Nacional de Universidades CONESUB. A él también ayudé. Pero no ayudé porque yo soy un hombre generoso, ni porque Dios ha sido generoso conmigo, no. Ayudé porque tenía tremendos asesores. Me dijeron, ministro, ¿qué hace con las haciendas ustedes? Se las van a invadir. Entrégueselas a la academia. La Universidad Paján entregó una hacienda de 100 y pico hectáreas. Mis asesores manavitas, mis profesionales manavitas que me indicaban lo mejor para Manaví, me hicieron entregar a Paján, a Puerto Viejo, a Manta y otras más, no recuerdo. Le entregué a la Universidad de La Tacunga, a la Universidad Politécnica. No como Luis Escobar, como Estado ecuatoriano. Quité una carga. Ahí tiene usted el colegio Insigne Galo Plaza Lazo en Guayaquil, frente a la Unidad Nacional de Almacenamiento. Tenía 1.400 hectáreas. Hoy día le quedan 120 hectáreas. Todas han sido invadidas y regaladas. Ese colegio yo solo quise firmar con la Politécnica de Guayaquil y que se hagan cargo, pero no se pudo. Nos tumbaron el gobierno del presidente Gutiérrez y ahí se quedó. Es más, a Manaví le di, y eso me reuní ayer con los cafetaleros manavitas, con el señor Jorge Delgado, hijo de Arle Delgado, con Daniel Heredia, Humberto Heredia, hijo de Alberto Heredia. Le di a Manaví $5 millones para la recuperación cafetalera. Y es más, a nombre del ingeniero Pablo Petargote, porque me ha autorizado, gerente general de Anecafé, que cumple 42 años, el día viernes a las 10 de la mañana en el Salón Magno del Hotel Oro Verde es la final del torneo 18ª Taza Dorada Cafetalera del Ecuador. Los que califiquen ahí van a la Taza Dorada de Estados Unidos, que lo organiza UPG, que ya se lo expliqué. Por lo tanto, mire, hemos hablado de tanta riqueza ecuatoriana y tenemos que hablar de los jinetes del apocalipsis a la vez. Ingeniero, bastante enriquecedor siempre conversar con usted, más aún de estos temas. Yo quería consultarle cuál es su opinión sobre las políticas públicas que se están trabajando actualmente para beneficiar al sector agrícola, no solamente a nivel de la provincia de Manabí, sino a nivel nacional. A nivel de lo que es Manabí, los agricultores, entre ellos Jordi Mendoza, en días anteriores mencionaba de que están pasando también por un tema de agua y pedía la ayuda para que esta revocatoria de un juez donde por el acueducto de la refinería decía de que es probable de que le vayan a cobrar el metro cúbico del agua, si no me equivoco, a 50 centavos, algo que es insostenible para los agricultores. Entonces, este tema y todo lo que se está desarrollando por parte del gobierno nacional, ¿son políticas claras, son políticas que favorecen al sector agrícola o no es así? Mire, el problema de Manabí es un problema geográfico. Manabí, somos 24 provincias, hay una que es insular Galápagos. De las 23 restantes, Manabí es la única provincia que no limita con la cordillera de los Andes. Al no limitar con cordillera de los Andes, no tiene ríos propios abastecidos por deshielo. Al no tener ríos propios abastecidos por deshielo, no tiene cómo reservar agua. Por ende, tiene que ser trasvase. Esto lo determinaron los israelitas en el año 1952, en el gobierno que terminaba de Galo Plaza Lazo. Ese estudio, ahí cuando yo fui ministro, lo recuperé y traté de apoyar en lo que se podía a Manabí. Manabí tiene que abastecerse de trasvase. Y lo que usted acaba de decir, sí, es cierto, le quieren cobrar extremadamente al agricultor. No hay manera de pagar eso en rentabilidad agropecuaria cuando el crédito agropecuario del Banco del Ecuador es el 16%. Que no se diga el de los bancos privados. No puede usted tener ingresos del 16% solamente para la banca, un 8-9% para los gastos de administración. Estamos hablando de 25%.
¿Cuánto va a tener usted de utilidad al año? 1, 2%. Entonces, está mal enfocada la agricultura. Se requiere el Consejo Científico Agropecuario. Se requiere manejar mejor las aguas. Había un dictador cuando yo estudié en España, Francisco Franco Bamonte. Lo llamaban Paquito el Rana, porque el salto de agua que veía, represa que hacía. Agua que venía abajo, que iba al Mediterráneo, agua que la represaba y hacía albarradas. Manabí tiene que llenarse albarradas. A él le toca al prefecto, a él le toca coordinar a los alcaldes con el prefecto. Hay que llenarse de albarradas. Llegan los inviernos. Los inviernos en Ecuador son buenos, son muy buenos. Eso lo determina el INEMI. Nosotros sabemos y conocemos cuánta pluviometría tiene el Ecuador. Estas sequías son cíclicas, cada 60 años, cada 40 años, como el niño de 1982 con Osvaldo Hurtado, como el niño que hubo más tarde, no sé, con otro presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos agua guardada, lo que hizo Israel cuando en las Naciones Unidas hizo y creó el Estado de Israel, el Estado de Israel habló en agricultura, no en política armada ni nada. El Estado de Israel dijo: lo primero que vamos a hacer es a sembrar agua para tener seguridad alimentaria. Israel nunca dependió del exterior para alimentarse. De tiempos cortos, nosotros estamos importando 1.800.000 toneladas de trigo, 1.800.000 toneladas de soya. Ecuador tenía hace pocos años, cuando yo fui ministro de Agricultura, 70.000 hectáreas de soya. Hoy creo que quedan a duras penas, si no me equivoco, 16.000 hectáreas de soya. Es muy fácil para los industriales importar y desplazar. Los soyeros ya no existen. ¿Qué ocurre con nosotros? Los dos productos alimenticios más vendidos en el Ecuador son el pan. El 99% de su componente es el trigo. El 99% de trigo se importa. Ecuador tenía 106.000 hectáreas de trigo. Hoy solo le quedan 6.000 hectáreas de trigo, y gracias a la Cervecería Nacional, al ingeniero agrónomo Jaime Flores, que es de Chillanes, que se han preocupado en mantener esto en la provincia de Bolívar y en Imbabura. El Ecuador tenía algodón. Manabí era una cuna algodonera, desapareció. Entonces, si nosotros seguimos fomentando la industria, indudablemente que es más barato. Se va a traer todo de China, se va a traer todo de todos lados. Cuando solamente China tiene el 5% de déficit de arroz. Si China tiene 1.400 millones de habitantes y tiene el 5%, 5 por 14, estamos hablando 70 millones de habitantes. Nosotros, Ecuador, tenemos 18 millones y tenemos 300.000 hectáreas de arroz. Uruguay, país chiquito, exporta 500 millones de dólares de arroz. Imagínense la cuenca baja, el Daule, el valle de Puerto Viejo, el valle de Manabí. ¿Cuánto arroz para exportar? Pero dentro de justamente sus gestiones como ministro de Agricultura, Giovanni Alexander Espinal dice 198 hectáreas convenio incomodato con UTM, que es la Universidad Técnica de Manabí, y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Actualmente existen 3 edificios en esta área vía Lodana, Santa Ana, de la UTM, Facultad de Agronomía. Usted decía tantas y cuantos antes realmente se cosechaba y se producía acá en el Ecuador, y ahora hay que exportar. Ese abandono, es ir disminuyendo esa productividad, ¿tiene nombre? A ver, yo soy frontal. No puede un poeta desarrollar programas agrícolas. El diputado que falleció, Mendoza, denunció, y fue casi comprobado, que vendían el Ministerio de Agricultura en 3,5 millones. Pasaron ministros, y con respeto, que señor padre, que tremendo agricultor, histórico ganadero, como Urbano Vera, pero su hija Tania Vera, del gobierno de Lazo, en buena hora que se dieron cuenta, renunció al mes. No tenía nada que hacer en agricultura. Entonces, no se puede improvisar. Yo creo que desde la etapa del presidente Gutiérrez, que tuvo 5 ministros, uno duró 8 días. Mire usted cómo la crisis agrícola es tan grande en el país. Han pasado como 20 ministros. No puede darse de esa manera la agricultura. Creo
que sin darle cumplidos, porque no estoy para dar cumplidos a nadie, el ministro actual los últimos 60 días quiere hacer una buena administración. Antes no lo veía. No sé qué pasó con la decisión de ayer. Vi el video, lo vi muy sereno, pero muy presionado por el sector industrial. Yo le sugeriría a usted, entrevista al líder maicero Henry Peña, entrevista a los líderes manavitas. Los líderes maiceros manavitas se retiraron del Consejo Consultivo de ayer, no firmaron el documento y les pidieron que salgan de la sesión. Ustedes tienen buenos líderes, sí, que tienen los líderes de la comuna de Barquero. O sea, no es que estoy criticando al gobierno, es que estoy diciéndole que la forma es de hilvanar y tener a las dos partes satisfechas. Y entre las dos partes hay que preocuparse mucho por el productor. El productor son miles de miles. Los industriales son, creo que son 9. Sí, son 9 los socios industriales. Entonces, ¿cómo puede usted preferir a 9 industriales que dan fuente de empleo y que no es tan verdad de que nos va a faltar huevos criollos, huevos avícolas, porque no hay maíz? Eso fue una presión. Eso es como que digamos ahora, no ha llovido y el Ecuador tiene que desaparecer. No, para eso están los bomberos, para eso nos ha ayudado Perú, todo el mundo clama por Quito, todo el mundo ora por Quito. Yo soy un hombre también de oración, no soy curuchupa, no soy conservador, pero lo mejor está por venir, la vida es bella, hay palabras preciosas para alentarnos uno mismo. Pues que acaso cuando estamos en soledad no le pedimos a Dios por nuestro hijo, nuestra esposa, por nuestra familia. Ingeniero, muchísimas gracias por este espacio. Como lo dije anteriormente, es enriquecedor siempre poder conversar con usted. Le agradecemos mucho. Ya en la parte final, ¿cuáles serían sus reflexiones y conclusiones? Bueno, yo le comento algo. Ecuador tiene talento, Ecuador tiene riqueza. Lo que pasa es que estamos viviendo una época de... Conversaba con unos amigos ayer, y esta guerra declarada, estos fuegos, esta peste, cuidado, nos lleva a lo que fue el feriado bancario. Acuérdense que fue una de las cosas más tristes y dantescas del país. Ver en las mallas del aeropuerto llorando 3 millones de ecuatorianos se fueron. Cuidado, nos está llevando esto, el microtráfico, la destrucción, la pelea y la pugna de poderes. Cuidado, 17 candidatos a presidente es una exageración. Quiere decir que hay ambición de poder y no de comuniones ideológicas. ¿Qué nos lleva a esto? A que reflexionemos. Como cuando en la casa tenemos problemas con la esposa, con los hijos. Tenemos que reflexionar. Bien nos hace ella reflexionar, bien nos hacen los hijos, bien nos hace uno mismo. Pero este es un problema muy serio para el Ecuador. Muchísimas gracias, le agradecemos, ingeniero, y me acojo a sus palabras. Es momento de reflexionar y también de accionar. Hay que accionarnos desde nuestras trincheras, hay que poner nuestro apoyo, nuestro granito de arena y siempre pensar no solo ya en el beneficio personal, sino en el beneficio colectivo. Creo que es lo que necesitamos todos los ecuatorianos, pensar en unidad y pensar en el beneficio de todos. Lo que está sucediendo ahora en el país, como usted lo mencionaba, es casi que apocalíptico y es preocupante. Yo reflexionaba y me preguntaba, ¿dónde vamos a llegar como sociedad? Si estos incendios fueron provocados, no estamos hablando de hectáreas, estamos hablando de vida. Y créame que llegué a un punto de reflexión donde las lágrimas me invadieron porque no logro asimilar cómo una persona puede llegar a cometer esta magnitud, este delito tan... que no tiene ni siquiera una palabra para describirlo. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, por su mensaje, por esta entrevista. Nuevamente recordarle que siempre estamos prestos para poder dialogar con usted. Esperamos de que sea muy pronto para seguir analizando el tema del sector agrícola en el país y sobre la parte de la situación del maíz ya estamos muy claros y como usted mencionaba, esto ya es una especie de presión al decir de que no va a haber huevos o algo por el estilo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, la felicito. Mire que usted acaba de completar la entrevista. Yo hablaba de reflexión y usted hablaba de acción. Esa es la juventud y esa es la madurez.
Eso es lo que necesita el Ecuador. Que Dios bendiga a nuestro Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias.